L. Stein. Cuidado, espectador. Está a punto de llevarse un susto. Escalofríos. Hola, soy Errol Stein. Escribo Escalofríos. Las leyendas del hombre lobo han inquietado los sueños de muchos desde hace cientos de años. Imaginen, la luna llena, alguien bajo ella se convierte lentamente en un feroz hombre lobo. A nuestros padres y abuelos les gustaba asustarse con las clásicas historias del hombre lobo. Y espero que ustedes disfruten del hombre lobo de Fever Swamp. Los veré después del programa. De momento voy a comer algo. Escalofríos. El lobo de Fever Swamp. Mira qué amplitud. Por lo menos el doble de lo que tenías. Está algo usado. Bueno, es rústico. Lo rústico está de moda. ¿Es una mancha de sangre? No, es solo herrumbre. Emily, ¿qué te pasa? Ahora sí se acabó. No me interesa lo que ustedes hagan. Yo no viviré aquí. ¿Qué sucede ahora? El botiquín del baño. Ah. ¡Qué bien! Ah. Es una víbora maicera. ¿No hace daño? ¡Qué asco! Ah, qué linda. Podrías ponerle un pendiente y se parecería a tu novio. Grady, por favor, no tiene orejas. ¡Mamá! Emily, vivimos cerca de un pantano. Tendrás que acostumbrarte a animales como estos. Aparte de ti. Ah. Grady, llévala al pantano. ¿Yo? Diviértete. Mamá. Ve, un poco de naturaleza nunca le ha hecho daño a nadie, pero no te alejes mucho. Un momento. No era tan lejos. No estoy perdido. No estoy perdido. No estoy perdido. Las vacaciones yo me voy de aquí. Prefiero un internado que esto. Emily, no eres la única que está a disgusto aquí. Pero al menos trato de pasarla bien. Después de que te topaste con ese lunático del pantano, creí que estarías de mi lado. Mamá y papá han soñado con este experimento hace años. Y no seré yo quien lo arruine.
Vaya, la única vez que contaba contigo. Ya ha cargado la furgoneta. Ay, ya empiezo a sentirme como en casa. ¿Y cuándo soltarás a los venados? No por el momento. Mamá y yo tenemos que marcarlos y asegurarnos de que el viaje hasta aquí no les haya causado algún shock. ¿Alguna vez pensaste que ibas a pasar tu adolescencia en un lugar como Fever Swamp? Ni en mis peores pesadillas. Oye, es una gran oportunidad, hijo. La mayoría no puede abrir sus horizontes así. Sí, ya verás que tendrás muchos amigos. Sí, cómo no, como el loco que me encontré anoche. Él no es un loco, no, es un ermitaño. Pregunté sobre él en el pueblo esta mañana. Perdió a su familia hace un tiempo y desde entonces se volvió algo extraño. Vive de la tierra y no hace ningún daño. Algo de este lugar me desagrada. Parece demasiado extraño. Grady, mira, ¿ves a esos venados? Hasta hace un par de días jamás habían visto un pantano. Pero hoy tu mamá y yo estudiaremos su adaptación. Y créeme, lo harán porque es natural adaptarse. Y muy pronto les gustará vivir aquí. Igual que a ti. Muy interesante. Me alegra ser parte de su estudio. Baby, ese ruido es muy molesto. Grady, Aquí no hay nada que hacer. Hola, ayer te vi llegar. ¿Vives aquí? No sabía que hubiera jóvenes. Poca gente viene a vivir a Fever Swamp. Todos se van. Hola, soy Will Blake y soy tu vecino. Grady Tucker. Oye, ¿para qué tienen a esos venados encerrados? Mis papás son científicos y estudian su adaptación al pantano. ¿Científicos? No hay muchos científicos por aquí. No hay mucho de nada. Sí, la mayoría son ancianos. Somos los únicos chicos. Debes haber tenido muchos amigos de donde vienes. Sí, tenía como 20 solo en mi calle. Seguro fue divertido. Lo era. ¿Y jugamos a atraparla? ¿Tienes un guante? No me gusta el béisbol. Tengo unos blancos en casa. Debes tener un rifle, ¿no? A mi familia no le gustan las armas. ¿Ya estuviste ahí? Sí, ayer. ¿Y te perdiste? Sí. Dicen que el pantano empieza a crecer dentro de tu cabeza. Te confundes. Todo da vueltas. A veces algunos entran y nunca se vuelve a saber de ellos. ¿Sabes por qué compraron esa casa tan barata? Sí, porque está para llorar. No. Porque la vieja que vivía aquí entró en el pantano un día y nunca salió. Vamos a explorar.
Oye, espera. No temas. Conozco el lugar. Es increíble. Los dinosaurios vivían en un sitio así. Aún lo hacen. Los cocodrilos. ¿Sabías que algunos de los mejores depredadores viven en pantanos y selvas? ¿Y por qué se llama Fever Swamp? La gente de por aquí cree que el pantano te produce fiebre. Tu cuerpo se calienta como un horno. Se mete en tu cabeza y hace que el cerebro te hierva. Luego haces locuras, hasta te hace correr hacia el pantano y quedarte ahí. Mejor deberíamos irnos. Oh, no. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué sucede? ¡Cállate y corre! Por aquí. El ermitaño. Creí que solo salía de noche. Ayer me topé con él. Agradece que no te haya visto. Sí me vio. Qué mal, Grady. No pueden probarlo, pero por él desaparece la gente. Papá dijo que es inofensivo. No es verdad. Ha vivido en el pantano desde hace 50 años. Vamos, no puede ser tan viejo. Es mucho más viejo. Las personas como él no envejecen como los demás. Es imposible. Es cierto. No envejecerá mientras siga encontrando víctimas. Hoy hay luna llena. Escúchalo aullar y sabrás exactamente lo que es. Nada más en la tierra aúlla así, ¿Cómo aúlla? como hombre lobo. Papá, déjame conducir el auto al pueblo. Ya tengo mi permiso. Acabas de conseguirlo y no conoces el camino. Conduciré despacio. No. ¿No me llegó correspondencia hoy de mis amigos? El cartero solo viene los miércoles. Me sorprende que venga. Supe que hoy conociste a un chico vecino. ¿Cómo es? Simpático. Sin auto, no conoceré a alguien de mi edad. Emily, por favor, si no estamos en la luna. Se llama Will. ¿Saben qué dice? Que hay una fiebre que proviene del pantano. La fiebre hace hervir tu cuerpo y te vuelve loco. Es ridículo. ¿Estás segura? ¿Sabían que mucha gente ha desaparecido por aquí? ¿Sabían que la dueña de esta casa desapareció? Will conoce la causa. Un hombre lobo. Solo eso faltaba, hombre lobo. No me está gustando ese Will. Conoce el pantano, mamá. ¿Y saben quién cree que es un hombre lobo? El ermitaño. No, ya oí suficiente. Escuchen, no existen los hombres lobo. Las historias son leyendas folclóricas. Jamás ha existido la menor evidencia científica. Y tampoco existe una fiebre como la que describiste. Y como te dije antes, ese viejo ermitaño es un excéntrico inofensivo que jamás ha hecho daño a nadie. No habrán vivido para contarlo. No.
Normal. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Katie! ¡A un lado! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Eso iba a comerte? Oí gritar a alguien. Era Grady. Temía que lo matara a lengüetadas. ¿Dónde estabas? Te perdiste toda la emoción. Algo inquietó a los venados y fui a investigar. Dejaste la puerta abierta. Bueno, pues ya apareció el culpable. Buen amigo. Es enorme. Él es quien aullaba. ¿Por qué asustas así a las personas, amigo? ¿A quién podrá pertenecer? Ni collar, ni placa. Debe estar perdido. Pues se ve muy amistoso. Puede quedarse por un tiempo. Será un excelente perro guardián. No lo sé, Grady. Sí, por favor, papá. La vida en el campo no es completa sin un perro. Si quieren vivir aquí, que sea el paquete completo. Ya veremos. Por favor, papá. Mira, te diré qué haremos. Voy a preguntar en el pueblo y si nadie lo reclama, ya hablaremos sobre eso. Pero dormirá afuera. Bien. Disculpen, ¿a nadie le interesa lo que pienso? ¿Ves? Al perro sí. Vamos, amigo. Ven, sí. Así se hace. Eso es. ¿Hace cuánto que no jugabas con alguien, amigo? Ninguno de los dos tendrá que preocuparse por eso. No hagas mucha amistad con el perro, Grady. Pueden reclamarlo. Pensaba llamarlo vándalo por la forma en que irrumpió anoche. ¿Para qué sacaste eso? Porque hoy habrá luna llena. ¿Luna llena? Va a ser espectacular. El sol, la luna y la tierra se alinearán. Y la sombra de la tierra pasará sobre la luna. Un eclipse lunar. Ah, todavía hay lugares. Algún día habrá algo que los impresione. Espero estar aún por aquí para verlo. ¿Escuchaste los aullidos anoche? Sí, era vándalo. ¿Es lo que crees? Ven aquí, vándalo. Muy bien. Descuida. Si ese ermitaño se acerca, vándalo lo olfateará a 1 kilómetro, ¿verdad? ¿Qué es eso atado a los árboles? Ahuyenta lobos. Aleja a los hombres lobos. Claro. Funciona para la gente ignorante. Sí, claro. La gente educada usa balas de plata. Eso demuestra tu ignorancia. La verdad es que la gente lobo inventó esas absurdas historias para evitar que las personas pobres pudieran cazarlos. ¿Gente lobo? Como quieras llamarlos, personas lobo. Es mejor regresar. No conozco esta parte del pantano.
¿Dónde estamos? El foso es el corazón del pantano. Está justo en el centro. Hace unos años un niño se cayó y se lo tragó la arena movediza. Nadie sabe lo que hay adentro. ¿Qué tan profundo es? Veamos. ¿Cómo se siente? Como un puré verde de patatas. ¡Qué asco! Oye, un segundo. ¿Qué sucede? ¡Algo me atrapó! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hay algo aquí abajo! ¡Tira de mi mano! Era solo un zapato. Te asustaste. No fue gracioso. ¿Cómo no? Fue increíble. ¿Debiste haber visto tu expresión? Perdón, Grady, es que no pude resistirlo. ¿Qué pasa, Vándalo? Algo está espiándonos. Dijiste que nos envía. ¿Crees todo lo que escuchas? Vámonos de aquí. ¡Vamos, Vándalo! ¡Ah, qué lindo! Un conejito. Fue horrible, mamá. Estaba inmóvil, mirándome con sus grandes ojos. Me acerqué a acariciarlo. Linda, ¿no pensaste que sucedía algo malo desde que no salió huyendo? Creí que le agradaba. ¿Qué pasa? Fue tu horrible perro, estoy segura. Debimos llevarlo directo a la perrera. Oye, deja a Vándalo en paz. Él no molesta a nadie. No estamos seguros de eso, Grady. ¿A qué te refieres? Ven a ver esto. Quieto. ¡Qué horror! Fue atacado por un depredador. Igual que otra media docena de animales por aquí cerca. Lo mató sin ningún motivo. Por favor, papá, Vándalo no hizo eso. Digo, mírenlo. Son mordidas, hijo. ¿Y qué? Pudo ser cualquier cosa. Pudo ser un lobo. Ah, Grady, no hay lobos en el pantano. ¿Cómo sabes? hijo, el pantano es un sitio muy agreste. Si el perro sobrevivió ahí, debe haberse vuelto muy agresivo. Y estuvo afuera toda la noche. Las mordidas deben ser grandes, ¿no? Demasiado para ser de Vándalo. No, Grady, no lo son. Creemos que fue Vándalo. ¡No fue Vándalo! Puede que esté sucediendo algo allá afuera, pero nada tiene que ver con mi perro. Te conseguiremos otro. ¡No! Tú tranquilo, nadie te hará daño. Yo te cuidaré. No quiero otro perro. Ah, ¡Qué niño tan irracional! Tal vez ya se contagió de esa fiebre del pantano que decía. ah. Fue el ermitaño quien mató a esos animales. Buscaré su cabaña. No puedo dejar que culpen a Vándalo, se lo llevarán. Espera, nadie ha ido a buscar al ermitaño. Perder tu vida no ayudará al perro. Si tienes miedo, ve a casa. Iré yo solo. Ojalá no te hubiera dicho nada. Está bien, pero me iré cuando salga la luna llena.
mordida. Una mordida, con eso basta para volverte como él. Un hombre lobo. Si te mata, tendrás suerte. ¿Ves algún hombre lobo? No lo sé, está oscuro. ¡Will! ¡Sácame de aquí! ¡Will! ¡Sácame de esta cosa! ¡Will, ayúdame! ¡Will! ¡Por favor, ayúdame! ¡Will! Well, I'm sorry. I swear I won't come around here again. ¿Qué me va a hacer? ¡Déjeme salir! ¡Suéltame! ¡Suélteme! No hice nada malo. Por favor, sácame de aquí. ¿Qué hará conmigo? No puede tenerme aquí. Todos estarán buscándome. Déjeme ir. Por favor. No le diré a nadie, lo prometo. No diré nada. Si me deja ir, no volveré por aquí. Jamás. No volverá a verme más. Mis padres ya deben venir en camino. Tienen armas. Son muy potentes. ¿Ha visto un rifle para elefantes? Grady, ¿qué pasa? Mamá, debemos irnos. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado, hijo? Tenemos que irnos a un motel o algo así, a donde sea, siempre que sea lejos del pantano. ¡Papá! Muy bien, ya fue suficiente de locuras. Ahora sí estás empezando a asustarme, Grady. Y debes asustarte. ¡Papá! Tu padre fue por provisiones. Emily se llevó el auto al otro pueblo, así que a menos que pienses pedir que nos lleven, nadie irá a ningún lado. Grady. Hijo, dime, por favor, ¿qué te pasa? Es el ermitaño, mamá. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? No exactamente. Dime, ¿te amenazó? No. Entonces... Es un hombre lobo. No tengo tiempo para esto. Por favor, mamá, tienes que escucharme.
Tú y papá basan todo en la ciencia, ¿no? Lo que puede probarse y explicarse. ¿Qué tal si el mundo no siempre es así? Si supieras que algo es cierto y no puedes probarlo, algo horrible que sabes que jamás podrá ser explicado, ¿qué harías entonces? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Oh, ¡vándalo! ¡No! ¡Vándalo! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Grady, llama al comisario, que venga por ese perro. Mamá, no creerás que Vándalo hizo eso. ¿Crees que un perro puede romper así una cerca? Tomará toda la noche recuperar a los venados. ¿Vas a ayudarme o tendré que hacer esto sola? ¿Lo viste, verdad, Vándalo? Descuida, no dejaré que se acerque a ti. ¡No, no sabes lo que haces! Lo siento, Grady, tengo que hacerlo. No, mamá, el perro es la única protección que tenemos. Nos avisará cuando venga el hombre lobo. Muy bien, ¿quieres hablar sobre hombres lobo, Grady? De acuerdo, hablaremos sobre hombres lobo. Mañana hablaremos de todos, desde hombres lobo hasta monos voladores. Pero por ahora tenemos que recuperar al resto de los venados y dejar a este perro donde no pueda dañarlos. Grady, es hora de aclarar tus prioridades. Ven, Vándalo. Conozco mis prioridades. ¡Grady! ¡Abre esta puerta! Estarás ahí a salvo, mamá. No podrá hacerte daño. ¡Grady! ¡Grady! ¡Vándalo! ¿A dónde fuiste, amigo? ¡Vándalo! ¡Will! ¡Vándalo! ¡Will! Will. Señor Blake. Señora Blake. ¡Grady! ¿Me escuchas? ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¿Mamá? ¿Papá? Will. Will. ¿Hola? ¿Dónde están todos? Se llevó a Will. Grady, ¿crees que esto es gracioso?
Una especie de lobo. ¡Mándalo! ¡Will! Will, si puedes escucharme, responde. ¡Mándalo! La red. Ya lo tengo. No es el hombre lobo. Tú. Esperé mucho tiempo para esto. Tú te llevaste a mi esposa e hijos, todo cuanto amaba. Juré que algún día te arrancaría el corazón como tú destrozaste el MEA. ¡Corre, muchacho! ¡Cuidado! Aléjate, Grady. Will, Aléjate de aquí. tú eres el hombre lobo. No quiero lastimarte, pero no puedo controlarme. Debe haber algún modo de ayudarte. ¡No! ¡Vete, por favor! ¡Hazlo! ¡Mándalo!
Ya, muchachos, después terminan eso. Bien. Mañana empiezan la escuela. ¿Sí? Harán muchos amigos. Ojalá haya muchachos normales, que no sean hombres lobo. Creí que te gustaba ese tipo. Óiganme los dos, ya hablamos sobre eso. Sabemos que una especie de lobo lo atacó esa noche, pero no hay evidencia de que haya sido un hombre lobo. Excepto lo que vi. Y no hemos vuelto a ver a Willy. Bueno, tiene que haber una explicación. De todas formas, todo acabó. Pero algo es cierto. Yo me equivoqué con Vándalo. Y le pido que me disculpe. Cielo, no en la mesa. ¿Cómo sigue? Parece mejor. Ah, qué bueno. Parece que al fin terminaron las pesadillas. Era solo un sueño. Espero que les haya gustado la historia. Y que no hayáis sentido terror. Y recuerden, no existe el hombre lobo. Llegó la hora de despedirnos. Que pasen una noche de sustos.